Muy buenos días, estudiantes. Tengan ustedes, en primer lugar, dándoles la bienvenida a esta nueva semana de trabajo. Y bueno, nos corresponde el día de hoy ya trabajar las operaciones con conjuntos. Y dentro de las operaciones que hay entre conjuntos, en esta primera parte de la clase vamos a trabajar la unión y la intersección. Y para ello estamos en la página 14 de nuestro libro y vamos sin más preámbulos a definir qué es unión y qué es intersección. Bien, a ver, atento, atentas, ¿ah? Estamos ya en la página 14 y vamos a definir en primer lugar la unión. ¿Y qué viene a ser la unión, profesor? Bueno, la unión me dice que es el conjunto formado por todos los elementos de dos o más conjuntos. Ah, esa es la unión. Es un conjunto formado por todos, mira esta palabrita, todos los elementos de dos o más conjuntos. El símbolo de la unión es un símbolo fácil de identificar. El símbolo de la unión es como una letra U, ¿sí o no? Entonces, ese va a ser el símbolo para la unión, una letra U. Perfecto, profesor. A ver, entonces, ahora veamos el ejercicio número 1 para definir la unión. Dados los conjuntos, ahí tengo los conjuntos, el conjunto M y el conjunto P. El conjunto M definido con los elementos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el conjunto P que está definido con los elementos 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Y a mí qué me piden determinar? Me piden determinar la unión de esos dos conjuntos. Bien, lo que vamos a aprender en este momento, lo que vamos a recordar es cómo graficar los conjuntos. Cómo graficar. Para graficar dos conjuntos, hay una regla sencillita. Primero vamos a identificar los elementos comunes. Los elementos comunes son los elementos que se repiten, que están en ambos conjuntos. Miren los conjuntos M y el conjunto P. ¿Cuáles son los elementos comunes de M y de P? A ver, profesor, yo estoy viendo que los elementos comunes son 5, 6, 7 y 8. Esos son los elementos comunes. Y en el conjunto M, ¿qué elementos quedaron? Si observa bien ahí, quedó el 3 y el 4. Y en el conjunto P quedó solamente el número 9. En el conjunto P. Cuando queden elementos en el conjunto M, como en este caso 3 y 4, y en el conjunto P, que queda el número 9, que solamente pertenecen a esos conjuntos, entonces el gráfico adecuado sería el siguiente. Presten atención. Voy a utilizar reglas para ello. Voy a utilizar reglas para ello. Acá voy a definir al conjunto M. Ahí estoy definiendo el conjunto M. Y por acá voy a definir al conjunto P. Por acá vamos a definir al conjunto P. Bien, profesor. Y siempre los conjuntos se indican con letra mayúscula. Ahí está el conjunto M de color azul y por acá el conjunto P de color rojo. Ahí están los dos conjuntos. Bien, pero ¿cómo se colocan los valores en un gráfico? En un gráfico con conjuntos. En primer lugar, tú lo que haces es colocar los elementos comunes. ¿Quiénes son los elementos comunes entre el conjunto M y el conjunto P? ¿Cuáles serían los elementos comunes? Los elementos comunes son 5, 6, 7 y 8. Esos valores van en esta región. Acá va el 5, acá va el 6, porque son los elementos comunes. Acá va el 7 y acá va el número 8. Ah, tienen que estar entre los dos conjuntos. Ah, por eso se llaman elementos comunes. ¿Y qué elementos quedaron solamente? Escúchame bien lo que te digo. Solamente en el conjunto M. En el conjunto M solamente quedaron el 3 y el 4. El 3 tiene que ir en esta región y el 4 también. Solamente en el conjunto M. Ah.
¿Y qué elemento quedó solamente en el conjunto P? Ah, en el conjunto P solamente quedó el número 9. Ese es el gráfico que se debe realizar para este tipo de conjunto. Bien, pero a mí, ¿qué me ha pedido el problema? A mí el problema me ha pedido determinar la unión del conjunto M y P, la unión. Pero, ¿qué hemos dicho acerca de la unión? Lean en la ventanita, ¿qué dice la unión? La unión es el conjunto formado por todos los elementos de dos o más conjuntos. Ah, profesor, ¿qué significa eso? Que en la unión tienen que estar todos los elementos del conjunto M y del conjunto P. Ah, por eso se llama unión. La unión es el conjunto formado por todos los elementos. Ahí deben estar todos los elementos. Es decir, que en la unión, ¿qué números tendrían que estar? En la unión tendría que estar el 3, tendría que estar el 3, también debería ir el 4, también debería ir el 5, y así sucesivamente tendría que estar el 6, el 7, el 8 y el 9. En la unión van todos los elementos de estos dos conjuntos. Hasta ahí. ¿Quedó claro, estudiantes? Muy bien. Ahora sí pueden trabajar. Sí, profesor. Ahora sí pueden trabajar. Bien, estudiantes. Ahora estamos en el ejercicio número 2. Me dicen, dados los conjuntos S y T, miren, esos conjuntos están determinados por comprensión, ¿ah? Por comprensión. Te pide hallar S intersección T. Pero, profesor, ¿qué es la intersección? Vamos a leer ahí antes de resolver. ¿Qué es la intersección? La intersección, al igual que la unión, también es un conjunto. Así es un conjunto. ¿Pero qué característica tiene? Es un conjunto formado por los elementos comunes de dos o más conjuntos. ¿Qué significan elementos comunes? Elementos que estén en el conjunto S y también que estén en el conjunto T. Esos son los elementos comunes. Observen el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1, ¿quién sería la intersección? La intersección serían los elementos comunes. ¿Qué significa? Si ahí me hubieran preguntado intersección, la intersección hubiera sido 5, 6, 7 y 8. Esa sería la intersección. Los elementos comunes, los elementos que están en ambos conjuntos. Esa es la intersección. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, dicho ello, ahora sí vamos a trabajar el ejercicio número 2. A ver, estudiantes. Pero en el ejercicio número 2, los conjuntos S y el conjunto T están determinados, escúchame bien, por comprensión. Entonces, lo que yo tengo que hacer es convertir ese conjunto que está por comprensión, expresarlo, determinarlo en un conjunto por extensión. Por extensión donde tú menciones todos los elementos del conjunto S y todos los elementos del conjunto. Bien, ¿y qué se hace, profesor, para ello? Acá está la solución. Vamos a empezar con el conjunto S. El conjunto S está definido así. El conjunto S. Es igual, el conjunto es igual a 2x. Ah, mira, este 2x indica una operación. Ah, el conjunto S será igual a decir 2x, tal que esa letra X es un número que pertenece a los números naturales, ahí está. Y que ese número, ese valor de X tiene que estar comprendido entre quién, entre 0 y 6. Ese intervalo, porque eso es un intervalo, se lee de la siguiente manera. Presten atención acá, para que después lo escriban y lo entiendan después. ¿Ah? Ese intervalo se lee así, empezando desde el X.
Observa para el conjunto S. Se lee así. X es mayor que 0. X es mayor que 0. Y X es menor que 6. Y X es menor que 6. Así se lee ese intervalo. A partir del X, primero hacia la izquierda, X es mayor que 0 y X es menor que 6. Bien, habiéndolo definido ya en este momento, ahora sí vamos a encontrar el conjunto S. Vamos a encontrar los elementos del conjunto S. S es igual, abrimos llaves, y la operación ahí es 2X. A ver, 2X, tal que X, ¿qué valores toma? A ver, al tú haber leído que X es mayor que 0 y menor que 6, la pregunta es para ti. ¿Qué números naturales son mayores que 0 y menores que 6? Dígame. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Esos son los valores de X. ¿Te das cuenta? Pero ahí no termina el conjunto. Ahí no termina, estudiantes. ¿Por qué? Porque en este ejercicio hay una operación. ¿Y cuál es la operación? La operación es 2X. ¿Y qué haría para encontrar los valores del conjunto X? Fácil, observa con mucha atención. ¿Cuál es el primer valor de X? 1. 1. Al haber la operación 2X, 2X significa 2 multiplicado por X. 2 veces el valor de X. Y si X toma el valor de 1, ¿cuánto es 2 por 1? 2. El primer elemento del conjunto S será el número 2. Ahí está. Ese es el primer elemento. ¿Por qué? Porque has multiplicado 2 por 1. 2 por 1, 2. Lo mismo hacemos con el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente valor de X? 2. 2. Al tener la operación 2X, ahí vas a multiplicar 2 por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. El segundo elemento del conjunto S es 4. 4. Así se trabaja cuando hay una operación de esa manera. ¿Cuál es el tercer elemento del conjunto E? El valor de X. Tercer valor. 3. Ahora, ¿qué tendrías que multiplicar? 2 por ¿cuánto? Por 3. 2 por 3. 6. Muy bien. El siguiente elemento sería 6. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el siguiente valor de X? 4. 4. ¿Qué tendrías que multiplicar? 2 por 4. 2 por 4 ¿Cuánto igual es a 2 por 8. 4? 8. 8. Colocamos 8 ahí. Colocamos 8. Y finalmente, ¿cuál es el último elemento del conjunto? 5. Muy bien. 10. Ahí tendrías que multiplicar 5 por 2. 2 por 5, ¿qué es? 10. 10. Ahí está. ¿Quiénes son los elementos del conjunto S? Finalmente encontré como elementos del conjunto S al número 2, 4, 6, 8 y 10. Ese es el conjunto de función. Perfecto. Muy bien. De igual manera, niños y niñas, vamos a resolver el conjunto T. A ver, observen el conjunto T. ¿Qué dice el conjunto T? El conjunto T, profesor, un momentito, también dice 2X. También vamos a multiplicar por 2. 2X. Tal que X pertenece a los números naturales. Y la pregunta es para ustedes. ¿Cómo se lee ese intervalo? X es mayor que 3, pero menor que mayor que 10. Muy bien. X es mayor que 10, pero menor que X X es mayor que X.
No. 3 X, es igual a es- X A ver, y X es igual a 10. no es Es igual. más, no me das. Yo lo explico, cierren los micrófonos, lo explico. Siempre lees a partir del X, y del X lo lees a la izquierda primero. X es mayor que 3, primero hacia la izquierda, Mayor que 10. y luego dices que X es menor que 10. Es muy importante leerlo bien. X es mayor que 3 y luego X es menor que 10. Entonces vamos a definir en este momento el conjunto T. Bien, y el conjunto T tiene también una operación. La operación también es 2 por X, tal que, ¿qué números, qué valores toma X que sean mayores que 3, pero menores que 10? 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Muy bien. 4, mayores que 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 y 9. 8 y 9, porque tienen que ser menores que 10. Ese es el conjunto S. Para el conjunto S son los valores de X. Pero, al igual que el caso anterior, ahí no termina todo. ¿Por qué, profesor? Porque ahora me piden, ahora ¿qué me están pidiendo? Determinar los elementos del conjunto T. Y al igual que el caso anterior, yo te pregunto, ¿cuál es el primer valor de X? ¿Cuál es el primer valor de X? 4. 4. 4. 4, para encontrar los elementos del conjunto T, ¿por cuánto lo tienes que multiplicar? Por 2. Por 2 por 8. Y digo, 2 por 4, 8. El primer elemento del conjunto T va a ser 8. Profesor. Muy bien, ya tengo el primer elemento del conjunto T que va a ser 8. Bien. ¿Cuál es el segundo valor de X en el conjunto? 5. 5. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por 2. Ahí está. Y cuando multiplicas 5 por 2, 10. 10. 10. Muy bien. El segundo elemento vendría a ser 10. A ver, ¿cuál es el tercer valor que toma X? 6. 6. ¿Qué tendrías que hacer? Multiplicar por 2. Y 6 por 2. 12. Ahí está. ¿Cuál es el siguiente valor de X? 7. ¿Qué tendrías que hacer con 7? Multiplicar por 2. ¿Y 7 por 2? 14. Bien. ¿Cuál es el siguiente valor de X? 8. 8. Ese 8 lo tendrías que multiplicar por... Por 2. ¿Y 8 por 2? 16. Y finalmente, ¿cuál es el último valor que toma X? 9. Tendrías que multiplicar... Igual 18. No, por 9, 18. Muy bien. Y ahí están todos los elementos del conjunto T. Ahora sí, estudiantes. ¿Qué habíamos dicho acerca de la intersección? ¿Qué era la intersección? Veamos, profesor. ¿Qué era la intersección? Bueno, la intersección es el conjunto formado por los elementos comunes de dos o más conjuntos. ¿Quiénes son los elementos comunes? Los elementos comunes significa que estén en ambos conjuntos al mismo tiempo. Esos son los elementos comunes. Y yo les pregunto, niños y niñas, observen el conjunto solución de S y el del T. ¿Quiénes son los elementos comunes? 8 y 10, profesor. 8 y 10. 8 y 10. 8 y 10. y 10. Porque 8 pertenece a S y 8 pertenece al conjunto T. Y el 10 pertenece al conjunto S y 10 también pertenece al conjunto T. Por lo tanto, en la intersección van los elementos comunes, que en este caso son 8 y 10. Perfecto. Y ahí colocamos los elementos comunes. Y ahí decimos, S intersección T, ¿qué elementos irían? Solamente iría el número 8 y el número 10. Así es, en la intersección.
¿Quedó claro, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Esa vendría a ser la intersección. Perfecto. Pero hay algo más también que van a ver ustedes más adelante. Presten mucha atención a esta última parte para ambos conjuntos, para ambos Agrandar ejercicios. un poco el ejercicio 2. ¿Cómo? ¿Puede agrandar un poco el ejercicio No 2 lo que puedo, no no se lo puedo agrandar más, hijita, porque no tengo más, no lo puedo agrandar más porque es el tope para el ejercicio 2. Es el tope, o sea, no puedo agrandarlo más. Bien, algo más que te voy a explicar, te decía hace un instante. Una expresión muy importante, observa la siguiente expresión. Mira el primer conjunto en la número 1. ¿Qué tal si en el ejercicio número 1 me hubieran dicho lo siguiente? Esta expresión que vas a ver de color azul. ¿Qué tal si me hubieran dicho n con minúscula y entre paréntesis m unión p? A ver. Y en el otro ejercicio, ¿qué tal si me hubieran pedido, mira, la n con minúscula y ahí va s intersección t? A ver. ¿Qué hubiera hecho en esa situación si a mí me hubieran pedido esa expresión? Te lo voy a explicar acá para que quede bien claro. ¿Qué significa esa N que está al inicio? Esa letra Número de N. elementos. Ah, muy bien, muy bien. Esa letra N significa número de elementos. Eso es muy importante tenerlo bien claro. Esa letra N significa número de elementos. Número de elementos. Entonces, si esa letra N significa número de elementos, yo te hago una pregunta. En el primer ejercicio, número de elementos de la unión de los conjuntos M y P. ¿Cuánto sería la respuesta ahí? 7. Muy bien. Profesor, Porque ahí hay 7 elementos. Y ahí colocamos el número 7. Y si a mí me hubieran dicho número de elementos de la intersección de los conjuntos S y T, ¿cuál sería la respuesta ahí? 2. Porque ahí hay 2 elementos. Cuando vean esa expresión significa número de elementos, cantidad de elementos. Ahora sí, niños y niñas, vayan trabajando, por favor. Bien, estudiantes, de la página 15 van a quedar los siguientes ejercicios de tarea. El ejercicio número 1 va de tarea, anoten. El ejercicio número 2 también va de tarea. Y el ejercicio número 4 también va de tarea. 1, 2 y 4 van de tarea. 1, 2, anoten, 1, 2 y el ejercicio 4. También va de tarea. En este momento van esos 3 de tarea, ¿ya? Por el momento. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3. En el ejercicio 3 dice, de acuerdo con los conjuntos F y el conjunto E, ahí tengo el gráfico, ¿qué piden determinar? Determinar F unión E, y te piden determinar F intersección E. Bueno, empecemos con la unión, pues. La unión de los conjuntos F y el conjunto E. ¿Qué hemos dicho acerca de la unión? La unión es el conjunto formado por todos los elementos de ambos conjuntos. Ah, profesor, significa que si voy a unirlos todos, la unión tendría que estar formado por todos estos elementos de ambos conjuntos. Esa sería la unión. En la unión tendrían que estar todos los elementos. Entonces definimos la unión de inmediato. En la unión tiene que estar, ¿qué elementos? A ver, ¿qué elementos? Vayan completando, vayan trabajando conmigo. Tendría que estar A, B, C, D, y también tendría que estar E, F, G y H. En la unión van todos los elementos de 2 o más conjuntos. Es decir, que ahí tienen que estar todos los elementos. Bien, eso significa unión. Pero en la intersección, ¿qué tendrían que estar? Por definición, sabemos que en la intersección van los elementos comunes de 2 o más conjuntos. O sea, los que estén en ambos
conjuntos en la intersección. Y la pregunta es para ustedes. ¿Qué elementos irían ahí en la intersección? A, B, C y D. Perfecto. La intersección sería todos los elementos del conjunto E, es decir, A, B, C y D. ¿Por qué, profesor, tendrían que ir todos esos elementos? A, B, C y D. La respuesta es sencilla. Porque el elemento A pertenece al conjunto E y el elemento A también pertenece al conjunto F. El elemento B pertenece al conjunto E y también pertenece al conjunto F. O sea, cuando un elemento pertenece a ambos conjuntos, ese elemento pertenece a la intersección. El C también pertenece al conjunto E y al conjunto F. Y el elemento D pertenece al conjunto E y al conjunto F. O sea, que pertenece a ambos. Por eso es que en la intersección van esas letras. A, B, C y D. Bien, estudiantes, vayan terminando ahí. Bien, estudiantes. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. A ver. Al igual que hemos visto en un ejercicio anterior, acá tengo los conjuntos C y el conjunto D que están determinados, escúchame bien, por comprensión. Hay que determinarlos por extensión. Vamos a empezar con el ejercicio C. El ejercicio C te dice que es igual. Ah, mira, acá hay una operación. En el ejercicio C la operación es 2x más 1. Esa es la operación que hay que resolver. Pero para ello tenemos que identificar los valores de X. X pertenece a los números naturales y la pregunta es para ustedes. ¿Cómo se lee ese intervalo? X es mayor que 6 y X es menor que 2. Perfecto. Ese intervalo se lee X es mayor que 6 y X es menor que 12. Entonces, estudiantes, vamos a definir el conjunto C. Todos conmigo. El conjunto C está definido de la siguiente manera. Son los valores 2x más 1, colocamos 2x más 1, tal que los valores de X, ¿quiénes tendrían que ser, profesor? Como el intervalo se lee X mayor que 6 y menor que 12, profesor, sería mayor que 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Mayores que 6 y menores que 2. Bien, profesor. Pero, ¿cuál sería el conjunto solución? Ahora el conjunto solución. A ver, el conjunto solución, para ello tendrías que resolver las operaciones con los valores de X. Y la operación es 2X más 1. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Multiplicar. Cuando X vale 7, ¿qué tendríamos que multiplicar? 2 por 7, 14, más 1, 15. Ese sería el primer valor. Con el número 8, multiplicaríamos 2 por 8, 16, más 1, 17. Cuando X vale 9, 2 por 9, 18, más 1, 19. Cuando X vale 10, 2 por 10, 20, más 1, 21. Y cuando X vale 11, 2 por 11, 22, más 1, 23. Esos serían los valores de X. Entonces, estos valores de X son los que se reemplazan ahí, en la operación. Bien, estudiantes, nos vemos en 5 minutos. Se conectan de inmediato, por favor. Se conectan de inmediato. Tómele captura de pantalla. Se conectan de inmediato, por favor. Cierren el micrófono, por favor. Cierren el micrófono. Chao, profesor. Nos Nos vemos. vemos en 5 minutos.